Hablando de lo de ayer, que yo creo que es... Sí, pero es que viene muy atrás. Sí, sí. Vamos a ver, yo creo que yo coincido mucho con la magistrada del Supremo, con Margarita, en el hecho de que la justicia tiene que ser muy meticulosa, muy precisa, muy garantista, etcétera. Y lo de ayer, yo estoy de acuerdo en que ayer no interviniesen las fuerzas, los Mossos ni las fuerzas, bajo ningún supuesto, si no hubiese habido una situación de violencia, de confrontación grave. ¿Por qué? Primero porque, en eso estoy de acuerdo con el fiscal, en que hubiera sido desproporcionado, porque las consecuencias políticas y jurídicas de una intervención precipitada, es decir, de detenciones, etcétera, porque además no todo delito lleva consigo una detención, ni siquiera para llevarlo al cuartelillo, hay que recabar información. Y yo creo que esto no tiene en este momento una solución jurídica. La vía jurídica se ha agotado en el momento que no se ha celebrado referencias de verdad y se ha celebrado un simulacro que únicamente ha tenido objetivo, y eso tendremos que averiguar, si salva la cara además ante su gente. Es decir, si la gente se conforma con eso después de que el presidente había prometido otra cosa. Que esas son las consecuencias políticas que probablemente lo comprobemos en las elecciones. Pero lo de ayer, lo que hay que hacer ahora es que la justicia haga sus informes, las agentes del orden, los que investigaron, la policía judicial, que lo eleven, que se procese y que se decida. Y ese va a ser un procedimiento que no creo que sea rápido. Como cuestión, acaba de ocurrir, Artur Mas acaba de llegar a la sede de Convergencia, no ha hecho declaraciones, pero quiero que vean ustedes cómo ha sido recibido. Pues ahí lo tienen, aplausos a la llegada de Artur Mas. Y os pregunto, ¿creéis que sale fortalecido? Teniendo en cuenta que aplaudieron ayer a Pujol también. Ahí lo vamos a ver ahora y me gustaría entrar en ese análisis, pero este recibimiento han salido fuera, pero han salido a las puertas de Convergencia, ahí los tienen, ahí lo tienen ustedes en la calle, Artur Mas, grandes abrazos, aplausos. Que sale fortalecido sin ninguna duda. No ha sido un éxito masivo, pero lo que ha comprobado el señor Artur Mas es que ha hecho prácticamente lo que quería hacer y, sin embargo, le está saliendo gratis. ¿Por qué digo esto? Bueno, solo hay que leer las reacciones que ha tenido esta misma mañana el señor Homs, y lo que ha dicho es poco menos que se van a pitorrear de las amenazas del ministro de Justicia, que el Partido Popular es ahora encima el que está metiendo la pata porque le está demostrando a todos los españoles que dicta las notas de prensa de la Fiscalía. Y algo en lo que a mí me parece que sí hay que detenerse, y en lo que creo, desgraciadamente, que sí lleva razón el señor Homs y el señor Artur Mas, y es: si el presidente del Gobierno y el Gobierno de España entienden que lo de ayer no era ni un referéndum ni una consulta, ¿para qué lo recurren? Y sobre todo, ¿para qué lo recurren si no se va a proceder por la vía de los hechos, el día de autos? ¿Por qué? Porque claro, si el gran logro era frenar el referéndum que se había planteado inicialmente e iban a proceder, bien. Pero lo que tú no puedes hacer es, una vez echada abajo esa primera fórmula, recurrir la segunda porque te parece muy importante y acudir al Constitucional, y luego, cuando pasa lo que pasa, dices, no, es que esto era un esperpento, esto era una verbena, esto... Bueno, pues las verbenas, los carnavales, los esperpentos y la cosa simbólica no se recurren. Es decir, o vas o no vas, pero no utilices al Tribunal Constitucional si luego no vas a tener voluntad política para responder a esta vulneración de la legalidad vigente. Estoy tan de acuerdo contigo como que lo decía antes, es decir, lo que no se puede es, ante un tema político, decir, no, vamos a judicializar esto, vamos a ir al Tribunal Constitucional, con lo que eso supone desde el punto de vista de mover la máxima institución, desde el punto de vista de garantías constitucionales, para luego como que no ha pasado nada. Y yo lo decía al principio de todo. Creo que hay un problema político. La intensidad del problema político cada uno lo valorará. Lo que a mí me preocupa como ciudadana, pero también como jurista y como juez, esa utilización que se hace. Y estoy de acuerdo. Es decir, si tú vas al Tribunal Constitucional, eso tiene que tener luego alguna consecuencia, porque si tú vas al Tribunal Constitucional, haces que el Tribunal Constitucional se pronuncie en un plazo de 24 horas, obligas otra vez al Tribunal Constitucional a pronunciarse en un plazo de 24 horas, yo entiendo que los ciudadanos digan, bueno, aquí qué está pasando. Pero también a mí me corresponde, aunque no esté muy bien visto, decir que el Tribunal Constitucional hizo lo que tenía que hacer y que entiendo que desde el punto de vista estrictamente procedimental, los jueces de guardia de ayer y la Fiscalía hicieron lo que tenían que hacer. Y luego ya veremos a ver qué pasa. Pero totalmente de acuerdo contigo. No se puede acudir a los tribunales para después hacer aparecer a la opinión pública como que lo que dicen los tribunales no sirve para nada. Una denuncia gravísima y banalizas el objeto de la misma. Por cerrar el capítulo judicial, la gente se pregunta, y lo hemos visto en los análisis de los distintos periódicos. Bien, ahora la pelota está en manos de la Fiscalía, ha dicho que va a investigar, se han abierto esas diligencias.
podríamos estar hablando de varios delitos, desobediencia, malversación. Me gustaría que viéramos el abanico de delitos en los que podrían haber incurrido las autoridades, que no los que fueron a votar, que eso tiene que quedar claro. Eso queda clarísimo. Los que fueron a votar, pues ahí que fueron, pero no cometen delitos. Pero vamos a ver qué delitos podrían haber cometido y veremos y analizaremos si se llegarán a sentar en el banquillo. La justicia no retiró las urnas, pero sí ve en el proceso que Cataluña vivió ayer un escenario con varios delitos. Los responsables, las autoridades políticas y los funcionarios que no acataron la suspensión de la consulta y por tanto actuaron en contra de la legalidad. Los delitos: desobediencia a las decisiones de su autoridad superior. Se castiga con multas e inhabilitación de 6 meses a 2 años. Sedición por llamar al alzamiento público a la ilegalidad. Acarrea penas de 10 a 15 años de prisión. Prevaricación por dictar una resolución arbitraria sabiendo que era ilegal. Se paga con inhabilitación de 7 a 10 años. Malversación por pagar la consulta con dinero público destinado a otros fines. La multa llegaría a los 12 meses y la suspensión de empleo a los 3 años. Artur Mas y el resto de las autoridades implicadas también habrían incurrido en un delito contra la intimidad por usar datos reservados de carácter personal de los ciudadanos catalanes. La inhabilitación llegaría a los 12 años. Son indicios de las consecuencias del órdago de Mas. Pues miren, solamente hace falta que me miren a mí. El responsable soy yo. Un simulacro que para el Ministerio de Justicia es inútil, estéril y pura propaganda política. Veo que hay poca fe en esta mesa a la hora de creer que alguno se va a sentar en el banquillo algún día si se determinara que hubieran cometido algún tipo de delitos. Usted, que es magistrada, Margarita Robles, ¿qué piensa? Yo tengo fe en la justicia. Otra cosa es que la justicia es una justicia lenta, es una justicia que en este país desgraciadamente no tenemos medios, porque por parte del gobierno no se está dando medios suficientes a la justicia, pero aunque sea lenta, yo siempre digo que es como el elefante, va lento y al final llega. Ahora, aquí, claro, van a converger muchas cuestiones, porque efectivamente, en principio, parece que las personas a las que se les podría imputar esos delitos tienen aforamiento. Aquí ya entraríamos con todo el tema de los aforamientos, y en este caso serían aforamientos derivados del Estatuto de Cataluña. Hay que ver quiénes son los órganos competentes. En principio, si son aforados, sería la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y bueno, yo lo que sí que pido es tiempo a la justicia, serenidad, y que la justicia, por Dios, tengamos medios, que estamos en unas condiciones muy lamentables. Pues sí, ya va siendo hora, ¿eh? Porque llevamos 32 años de democracia. Pues yo fe tengo ninguna. Porque cuando tú les escuchas a los políticos decir que lo primero que están esperando es para negociar con el mismo señor contra el cual debería estar en estos momentos planteándose por parte de la Fiscalía la actuación judicial correspondiente, y lo primero que te están diciendo es a ver si vuelven a la cordura y nos volvemos a sentar a negociar. Es un tema político, Carlos. No, pero si lo sé, Margarita, pero si yo lo he dicho desde el primer momento, si yo no estoy diciendo que la responsabilidad de esto sea de los 3 magistrados a los cuales les cae la denuncia de UPyD, si yo lo que estoy diciendo es que esto es muchísimo más amplio. O sea, tú lo que no puedes estar es dándole una carta de legalidad a un acto diciendo que el mismo señor sobre el cual te sale el ministro de Justicia y dice la Fiscalía va a recabar toda la información para empezar a actuar por la vía penal. Y acto seguido las declaraciones de Pedro Sánchez en el Partido Socialista son decir, tenemos que reunirnos con ellos porque hay que buscar encaje. ¿Con quién? ¿Con el que el ministro de Justicia está diciendo que va a recabar la información para ver si actúa penalmente? Y mientras te está diciendo, como la declaración que hizo ayer el déjame terminar, la declaración que hizo ayer el gobierno diciendo es que esto dificulta mucho la salida en el futuro. ¿Pero qué futuro? ¿Con quién se quiere usted sentar? ¿Con la persona que te está desafiando permanentemente? Vamos a ver, yo voy a una cosa mucho más amplia. Hace 3 semanas se saldó uno de los últimos pagos del Fondo de Liquidez Autonómica, 6.400 millones de euros. Estaba el señor Junqueras, Oriol Junqueras, diciendo que amenazaba con no devolver la deuda. Y mientras nosotros le estábamos extendiendo otro cheque adicional de 6.400 millones. Vamos a ver, si voy a una cosa maravillosa que supera cualquier historia, hasta cualquier régimen, que se llama sentido común. ¿Esto se está gestionando con sentido común? ¿O lo que estamos haciendo es darle carta de validez a todo lo que hacen ellos, permitiéndoles que cada día que pasa den un pasito más hacia la sedición? El diálogo político no puede ser más que con los representantes elegidos democráticamente en Cataluña, que por mucho que nos disgusten algunos de ellos, por mucho que creamos que han vulnerado la ley, mientras no sean habilitados y pierdan su escaño parlamentario y su representación, son los representantes legítimos del pueblo catalán. Por lo tanto, si tiene que haber debate, que yo creo que debate y diálogo tiene que haber siempre, tiene que ser con el presidente de la Generalitat, que sigue siendo presidente de la Generalitat a pesar de todo, y con los diputados de los grupos parlamentarios. Segundo, ¿sobre qué tiene que ser el debate? El debate lo primero que tiene que ser es para ver en qué disposición real están.
si van a convocar elecciones anticipadas, si no las van a colocar, si van a seguir adelante echándole un pulso permanente. Y segundo, dentro de la Constitución española, mientras no se modificare, yo no digo que haya que hacerlo, lo que se puede encajar en una negociación para satisfacer algunas demandas. Eso no está mal. ¿Pero y eso, el qué? No lo sé, yo no creo mucho en el federalismo, porque el federalismo, en síntesis, que la gente habla del federalismo... Pero si tenemos más que federalismo, es que primero habla, y ellos no lo quieren, y luego hacemos todo lo demás. Permitirme. No, si solo lo que quiero decir es que hay que conversar. Es decir, en política tiene que haber un diálogo. Pero algo parecido, ahora tienes la palabra, pero algo parecido decía Iñaki Gabilondo esta mañana en ese videoblog. Me gustaría que lo escucharan. Y no cuento con Rajoy, no se puede contar con Rajoy. Miren ustedes, sí, en pleno problema de la corrupción política, cuando es un clamor la corrupción política, cuando el propio Mariano Rajoy está en campaña publicitaria anunciando que va a luchar contra la corrupción política, surge el caso de Extremadura, las incoherencias del señor Monago, y vean ustedes cómo ha reaccionado Rajoy. Pero ¿qué se puede esperar de un hombre así? Está fuera de cualquier tipo de futuro. Bien, toree como pueda el toro actual y quítese, por favor, lo antes posible. Malas noticias, señor Rajoy, lo siento mucho, pero es que hay que ponerse a trabajar. Alfonso. Hay que ponerse a trabajar y, si es posible, a trabajar bien. Yo creo que en la propia respuesta política que pueda dar el Gobierno de España a este desafío, a este envite, puede generar todavía más cabreo por parte de los ciudadanos. Porque, claro, si resulta que hay un señor que se sitúa en la Plaza del Pueblo frente a una sucursal de la Caja de Ahorros y dice: yo voy a entrar en esa Caja de Ahorros y voy a robar. Y entonces alguien recurre a las fuerzas del orden y dice: no, todavía no podemos actuar porque todavía no ha robado. Resulta que ese señor se mete dentro de la caja de ahorros y entonces ya está sacando el dinero de la caja fuerte. Y entonces alguien denuncia también a las fuerzas del orden y dice las fuerzas del orden: no podemos intervenir porque realmente puede reaccionar con violencia y la gente que hay dentro, las víctimas en la caja, pueden sufrir. Y si resulta que el señor sale ya de la caja de ahorros con la bolsa llena de dinero, se sube a un coche y le dice a la policía: aquí estoy, si pueden me pillan, y la gente ve que la policía no sale disparada a por él, se puede generar un cabreo. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy la solución política estamos viendo cuál es, según el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular, con las filtraciones que nos están llegando. Y es muy simple. Hay un señor que presuntamente ha podido perpetrar graves delitos y resulta que el Partido Popular y el Partido Socialista se están poniendo de acuerdo para tender puentes y reforzar la figura de Artur Mas y evitar así el ascenso de Esquerra Republicana y Podemos. Si esta es la solución política, yo me puedo imaginar los problemas que pueden venir en adelante. Por favor, con todas las diferencias que supone, pero me viene a la cabeza lo siguiente. Vimos lo de Gamonal, que os puede parecer que no, pero el gobierno, por decirlo en ese momento, de la alcaldía, el consistorio, cejó abandonó un proyecto porque le salieron unos desobedientes que le dijeron que no. Ahora, ¿qué ha pasado? Consecuencia, que ahora quiere hacer otra cosa y otra vez la monta la misma. Entonces, yo creo que si tú cedes al chantaje de unos desobedientes, estás absolutamente ya pillado para siempre. Pues si os parece, el alcalde de Burgos no va a poder hacer nada en todo lo que le queda de legislatura. Este fin de semana ha habido Gamonal 2. No, por eso lo saco a colación, hombre, con todas las... Vamos a hacer, Carmen, si te parece, una brevísima pausa, breve. A vuelta de publicidad vamos a hablar con Albert Rivera y le voy a preguntar a Margarita Robles, porque ayer votó Jordi Pujol. Incluso se hacían fotos con Jordi Pujol y Margarita Robles fue una de las 8. Única mujer, pero 8 magistrados únicamente, 8 jueces que pidieron el procesamiento de Jordi Pujol, un caso que se metió en el cajón, después de un trabajo impresionante de 2 fiscales que fue archivado. En fin, vamos a hablar de esto, lo vamos a analizar aquí y van a ver esas fotos, esas selfies que se hacía, no se los hacía Pujol y al final se los hacían los que iban a votar con Jordi Pujol, que a mí realmente me parece deprimente. Les recuerdo que hoy les estamos preguntando a ustedes si creen que Cataluña debe ser independiente. Eso que no se preguntó al resto de los españoles. Y por cierto, según nos ha dicho aquí por activa y por pasiva Ramón Rodríguez Arribas y algún otro miembro del Tribunal Constitucional, esto ni siquiera se le puede preguntar al pueblo español. Habría que reformar la Constitución. Pero en fin, se lo estamos preguntando a ustedes.